Bienvenidos a este momento, que la gracia del Señor esté en sus corazones, llenando toda su vida. Vamos a compartir con ustedes este encuentro hermoso que tenemos las mujeres de la comunidad chequina de la misericordia, mujeres de diferentes partes del mundo que nos interesamos por conocer de Dios, de lo que Él está haciendo en nuestras vidas, de seguirnos edificando a través de las experiencias que venimos teniendo desde la palabra y la oración. Disfruta de este audio para que entre todos los que somos y nos sentimos hijos de Dios, realmente nos sigamos edificando para la gloria de nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial. Bienvenidos. Bueno, para comentarles que esta noche es un tema espectacular, un tema maravilloso que el Señor regalaba esta mañana, muy bonito, que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 28, de los versículos desde el 16, bueno, le pondría yo más bien del 14 al 21 de ese capítulo. Y para eso, para que el Señor venga y traiga su enseñanza, definitivamente vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a ponernos en las manos de Dios para que sea Él realmente pues que Él nos ilumine. Entonces pongámonos en este momento en las manos de nuestro Papito Dios. Señor Jesús, hoy estamos aquí reunidas. Tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, ahí estás tú, Señor. Y sabemos que tú estás aquí. Y sabemos que tu palabra también es clara, que si nos ponemos de acuerdo en pedir por algo en específico, Señor, tú lo concedes. Hoy te pedimos, Padre Santo, que la presencia de tu Espíritu Santo esté con nosotros. Que Él sea quien venga hoy a enseñarnos de tu palabra, que sea Él hoy tratando de limpiar más nuestra mente, limpiando más nuestro corazón, que la sangre de tu Hijo amado haga esa labor en nosotros para que tu palabra se siembre en nosotros, que para que esa palabra sembrada de fruto, más fruto y mucho fruto, y que además de ello, Señor Padre eterno, la pongamos por obra, Señor. No solamente la guardemos, sino que la pongamos por obra. Hoy te damos gracias, Señor misericordioso, por esta noche. Te damos gracias por cada una de las personas que nos encontramos hoy reunidas acá. Señor, mientras nosotros nos reunimos contigo, Señor, encárgate de nuestra familia, de los que están cerca y de los que están lejos. Encárgate de sus necesidades, Señor. Encárgate, Padre eterno, de los momentos difíciles que puedan estar en este momento vivenciando, Señor. Tráeles paz, tráeles esperanza, tráeles fe, Señor. Y permítenos, Señor, en este momento concentrarnos solamente en ti. Que seas tú nuestro primer objetivo en este momento, en este tiempo. Que seas tú nuestro enamorado, Padre, nuestro eterno enamorado. Que nosotros podamos deleitarnos con tu palabra. Gracias te damos, Señor misericordioso. A ti la alabanza y la gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para recordarles el texto que vamos a trabajar el día de hoy, está en Primera de Crónicas, es un libro del Antiguo Testamento, capítulo 28, versículo del 14 hasta el 21. Entonces, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: También le dio oro y plata en cantidad suficiente para todos los objetos de oro y plata que se iban a usar en el culto, para los candelabros y sus lámparas, tanto los de oro como los de plata,
le dio conforme al peso que debía tener cada uno de ellos. Y lo mismo hizo para cada una de las mesas, tanto las de oro como las de plata, donde debía ponerse en hileras el pan consagrado. Le dio además oro para los tenedores, los tazones y las jarras, así como oro, plata y plata suficiente para las copas de uno y otro metal, según el peso de cada una. También le entregó suficiente cantidad de oro refinado para el altar del incienso, e igualmente le dio oro para la construcción del carro, es decir, de los seres alados que con las alas extendidas cubren el arca de la alianza del Señor. Todo esto estaba en un escrito redactado por revelación del Señor a David, en el que se explican todos los trabajos que había de hacer de acuerdo con el plano. Entonces dijo David a Salomón: ten valor y firmeza y pon manos a la obra. No te desanimes ni tengas miedo, porque el Señor mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te abandonará hasta que se acabe toda la obra para el servicio del templo. Aquí están los turnos de los sacerdotes y levitas dispuestos para el servicio en el templo. Para todos los trabajos tendrás también la ayuda de toda clase de voluntarios, expertos en todo tipo de servicio, y los jefes y todo el pueblo estarán a tus órdenes. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Bueno, princesas, la primera pregunta que lanzo es: ¿qué sueños nosotras tenemos como hijas de Dios? Definitivamente para mí lo más importante es mi conversión, pero una conversión de verdad, y la salvación de mi alma, y traer de igual manera la conversión para la conversión y la salvación para mi familia. ¿Alguien más tiene algún sueño en especial? No importa, todos los sueños para Dios son válidos. Dice que los sueños son el lenguaje del Espíritu. Mi sueño en este momento es poder ser completamente moldeada por Dios para que me tome como instrumento de Él y poder llegar a muchas personas, a mucha gente, darles valor, fortaleza, amor en Dios, que conozcan lo hermoso, lo divino que es poder vivir con Él sin preocupaciones, sin amarguras, sin angustias, que desde que estemos con Él permanentemente, todo lo tenemos y todo es posible. Sí. Y mi sueño es seguir creciendo en la fe cristiana, y desde pequeño quiero llevar a mi hijo a la fe católica, al creer en Dios, a tener buenos principios. Mi principal sueño es lograr que mi familia logre la reivindicación, reencontrar a Dios, que mis hijas vivan de acuerdo con todo lo que nuestro Padre misericordioso desea en un joven o en una joven, y que mi familia en general pues vivamos siempre llevando la palabra de Dios a la práctica. Princesas, ¿por qué les pregunto sobre estos sueños? Resulta y acontece que este texto bíblico de 1 Corintios nos está hablando de lo que en ese momento David le está encargando a su hijo Salomón. Resulta que David, él quería construir el templo del Señor, el templo de Jerusalén. Resulta que a raíz del pecado que es conocido en David, el Señor le dice a él que ese sueño él no lo iba a cumplir, él no iba a crear el templo, pero que su hijo sí lo iba a hacer.
Pero aún así el Señor le dio todas las especificaciones a David de cómo debía ser ese templo, lo que iba a ir dentro del templo, los ornamentos del templo, etc. Todo lo del templo, lo que se tenía que usar. Y como las especificaciones eran tan claras, lo que sí hizo David fue conseguir absolutamente todo el material. Él necesitaba levantar absolutamente todo lo que se requería. Acordémonos esa palabra de la Biblia que nos habla de que un arquitecto no puede entrar a construir una casa si primero no hace los planos, calcula los materiales, todo lo que se ha de invertir, porque si este arquitecto inicia así sin calcular las cosas, pues desafortunadamente la gente se va a burlar cuando la obra quede a la mitad, y pues será definitivamente un descrédito para él. El Señor de alguna manera también le dice a David que en su familia se va a construir el templo, pero que él no iba a ser él, pues por las causas que ya se habían dado, pero sí él, tenía que continuar con esa idea, y esa idea era poder levantar todo lo que se necesitaba. Y este pasaje bíblico precisamente nos está hablando de lo que el templo necesitaba, sobre todo en los ornamentos y todo lo que iba en el altar, básicamente, porque mira que se habla del carro que iba a llevar el arca de la alianza, habla de la mesa donde se iban a colocar los panes de la proposición, habla de las tazas, bueno, etcétera, todos los ornamentos, y estos ornamentos eran en oro y en plata. Imaginémonos nosotras nuestros ornamentos en oro y plata, nuestras tazas en oro y plata. Necesitaríamos muy buena cantidad de dinero, evidentemente, pero sería un lujo espectacular, o sea, como que para un rey. David había pensado en un templo para un rey, para un gran rey. Él era un rey, David fue un rey de los mejores, pero definitivamente él no se consideraba nada con relación al rey al que él iba a honrar, y era a Dios. Y precisamente el Señor, él tuvo tuvo todas las indicaciones ahí en el versículo 18 específicamente, ¿sí? Perdón, en el versículo 19 dice específicamente todo lo que Dios había mandado para que construyera en ese templo. Princesas, esos sueños que nosotras tenemos, no solamente de tipo espiritual, sino los sueños que tenemos para con nuestra familia, nuestra casa, de pronto proyectos futuros, una empresa. ¿Esos sueños han contado con la aprobación de Dios? ¿Realmente los hemos puesto en las manos del Señor, o simplemente es nuestro sueño, pero no hemos pensado en lo que Dios quiere para nosotros? La mayoría de las veces nos pasa eso. A mí me ha pasado. Pues yo muchas veces he tenido sueños, pero desafortunadamente muchísimos de ellos nunca puse en las manos del Señor. Simplemente fue lo que yo quise hacer, fue lo que a mí me interesaba, o sea, mi egoísmo, ¿no? Mi ambición o lo que sea. No sé ustedes qué piensan sobre ello, sobre esos sueños que tenemos, no necesariamente espirituales, sino ya en el plano material, en el plano humano. Esos sueños que nosotros tenemos, se los hemos colocado al Señor. ¿Ustedes quién me comparte? Yo pienso que la mayor parte de las veces, por lo menos en mi caso, tomo la decisión y voy por eso. Algunas veces cuando la verdad me siento como insegura, entonces sí, como ay Dios me ayude y ojalá estemos tomando la decisión, pero yo pienso que no al 100%, como siempre debería ser, de primero buscar que Dios nos mande el Espíritu Santo y
y saber que la decisión que estamos tomando es de verdad la mejor decisión para nosotros. Esto definitivamente casi nunca he puesto mis sueños en manos de Dios. Es cuando ya veo que me está dando el agua por el cuello porque he tomado la decisión incorrecta, entonces voy en busca de Dios. Pero soy consciente ahora más que nunca que todas mis decisiones deben estar en manos de Dios, que no es lo que yo quiera sino lo que Dios quiera, porque Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, sus princesas. Pero sí, cuando me daba cuenta que, digamos, yo creo que, o lo que a mí me pasaba era que cuando no era su voluntad, las cosas no se daban. Porque las cosas definitivamente cuando no son para el bien de uno, no se dan de manera rápida. Él sencillamente nos muestra a través de los hechos que eso no se justifica para nuestro bien. Y hoy en día lo entiendo de esa manera, aunque antes me era un poquito más terca y seguía obstinada en obtener las cosas hasta que no me cansaba de pedirle a veces o de buscar los recursos y ya me daba cuenta que no. Pues en realidad no muchas veces. Yo tenía la creencia de que si las cosas se iban desarrollando normalmente sin contratiempos era porque convenía, y si no, pues que era que no convenía y desistía de ellos, pero no era que tuviera presente a Dios en mis sueños para que Él fuera el que intercediera por ellos. Ya ahora uno piensa diferente y las cosas ya las dedica y las ofrece a Dios para que Él sea el que permita que convengan o no convengan de acuerdo a lo que Él sabe que es lo que mejor es para nosotros. Siempre cambia uno mucho la forma de vivir, pensar y actuar. Algunas veces, pero muchas veces no lo hago. Es más, alguna vez oré por un empleo en una empresa donde ya pues se había dado. Yo lloré a mi Señor por ese empleo y llegué allá para presentarme, y cuando me ofrecieron habían dos puestos, el que yo había pedido y otro. En el otro ganaba más, entonces como ganaba más, pues yo desatendí por el que yo le había pedido a mi Señor. Entonces escogí el que ganaba más, no el que le había pedido a mi Señor, y me fue terriblemente mal y llegué al que le había pedido a nuestro Señor. Bueno, amor, realmente, o sea, nunca siempre lo dejaba como que, bueno, que pase lo que tenga que pasar, si es para bien se da, si no, bueno, no se dará. Pero sí tengo una anécdota, defendiendo mi tesis de grado. Me dice mi mamá antes de irme, encomiéndate a Dios, todo va a salir bien, ¿no? Y son momentos, o sea, eso es un momento de mucha tensión cuando uno está defendiendo una tesis. Y recuerdo que el día que me tocó defender, yo tengo un gran problema, que hablo muy rápido, o sea, hablo muy rápido como para salir de la situación. Y ese día, no sé, empecé a orar, pedí un espacio, Dios mío, o sea, todo lo que me salía, Dios, te pido. Bueno, mira, y no sé en qué momento yo terminé mi posición, o sea, a veces uno se distancia mucho de Dios, ¿no? Y Dios a uno le da la fe, la fortaleza para cualquier situación, que a veces uno los deja pasar, pero sí, de verdad que, y ahorita, bueno, mira, todo eso lo encomiendo a Dios, de verdad que sí. Princesas, imagínense que a veces nos causa mucha dificultad a nosotros realmente antes de iniciar y aún sin ni siquiera preguntarle qué sueño Dios tiene para nosotros. La verdad es que uno empieza a actuar según lo que uno escucha
del medio, del mundo, y uno como que se le abre a uno la intención por algo que escuchó. Pero la realidad es que nos causa muchísima dificultad meternos en oración y preguntarle realmente a Dios qué quiere para nosotros. Dios es bueno y Dios nos responde, pero hasta donde nosotros realmente le hemos dicho a Dios que Él nos muestre cuál es el proyecto que Él tiene para nuestra vida. David, igual que Nehemías, si ustedes tienen la posibilidad de estudiar Nehemías es una persona muy espectacular porque él estaba muy lejos de Jerusalén, él se enteró de que las murallas de Jerusalén estaban destruidas, que la población estaba mal, pues él entra como en ese duelo por su nación, y en ese duelo él pide perdón por todo su pueblo, de alguna manera, que el Señor tuviera misericordia y que le mostrara a él qué podía hacer. Ahí donde se encontraba él, qué podía hacer estando tan lejos. Él era el copero del rey, si no me equivoco, pues una persona muy allegada al rey. Y resulta que él entra en ese proceso de duelo, de oración. Se calcula que más o menos unos 3 meses él estuvo en ese tiempo de oración, y resulta que le pedía al Señor que le mostrara pues qué era lo que podía hacer. Y lo particular fue que el Señor le mostró la estrategia, le mostró lo que debía hacer, y puso a su alrededor precisamente todo lo que necesitaba para realmente cumplir con su sueño. Y es así como Nehemías, teniendo el sueño de Dios, logra la autorización del rey, logra la ayuda del rey a quien le servía, logra los materiales que necesitaba, los permisos que podía tener para pasar por las naciones que él tenía que cruzar para llegar a Jerusalén. Y además de eso, en cuestión de 52 días, él organizó toda la nación de Jerusalén para construir las murallas. O sea, es uno de los ejemplos más claros que de alguna manera existen en la palabra de Dios, donde cuando un sueño viene de Dios, es un sueño que se realiza. Posiblemente los sueños que Dios pone pueden tener algunos obstáculos, pero realmente se cumple porque se cumple. O sea, todo lo que Dios planea es algo que se lleva a cabo. David también tuvo esa posibilidad de soñar en el templo, y además de eso recibir toda la orientación de lo que debía llevar el templo, de qué se necesitaba, o sea, específico, claro, como especifica ahí en el versículo 19. Todo eso estaba en un libro de acuerdo a las especificaciones que Dios le había dado a David. La única situación fue que David, pues él no iba a construir el templo, sino su hijo Salomón. Muchísimas veces nosotros queremos ver el sueño que nosotros tenemos, que primero a veces ni se lo preguntamos al Señor. Segundo, queremos que ese sueño nosotras lo veamos, o sea, cumplidas en nuestra vida. Nosotros queremos tener ese sueño. ¿Quién quiere soñar para no ver el sueño, no? Uno se pregunta. Pero a veces también uno tiene que preguntar, ¿será que ese sueño se va a cumplir en nosotros o se va a cumplir en nuestros hijos? Son las cosas que nosotros debemos ser claras, ¿cierto? Y la única forma para nosotros entender realmente si ese sueño se va a cumplir en nosotros o en nuestra descendencia, que son los que van a heredar en últimas, es cuando nuestra oración y nuestra permanencia en la presencia del Señor es cada vez más fuerte y más intensa y más constante. Es realmente encontrarnos con Dios en el estudio de la palabra, en ese compartir diario. A mí me dejaba pensando esta palabra porque quiere decir que el Señor nos quiere dar sueños. Si esta palabra se daba, yo decía, Señor, una palabra específica para nosotras esta noche.
Y se daba esta situación, entonces yo miraba que el Señor lo que quiere es que Él nos quiere dar un sueño. Somos todas unas guerreras, todas somos unas mujeres de oración y unas mujeres que de verdad nos preocupa nuestra familia y tenemos un sueño para no solamente compartir entre nosotras, sino con otras personas. Pero también quiere que como levantarnos para que de verdad nosotros contemos con todo lo que necesitamos para que este sueño realmente se cumpla. ¿Hasta dónde tendremos que bajar nuestra cabeza delante del Señor para preguntarle realmente qué es lo que desea para nuestras vidas? Todos sí tenemos el sueño de que todos conozcan del Señor, toda nuestra familia, pero ¿será lo único que Dios quisiera para nosotros? ¿O habrán más cosas? Cuando el Señor habla de un templo, ¿será que en el templo solamente van poquitas personas como solo nuestra familia? ¿O serán muchísimas personas que a veces nosotros ni siquiera logramos imaginar? David tenía el sueño de un templo y fue un templo muy grande, un templo que vivenció tres destrucciones básicamente, y sobre el cual ahorita está hay otra construcción totalmente diferente. Y después de ese último derrumbe que tuvo ese templo, desafortunadamente no se ha vuelto a reconstruir. Se supone que al final de los tiempos es un templo que se levantará. Pero ¿cuál es el templo que Dios quiere en nuestras vidas? Realmente, ¿qué es lo que Dios, a quién quiere que Dios que nosotros acerquemos a nosotros? ¿A quiénes? ¿Solo nuestra familia? ¿O también personas que están cerca de nosotros, por ejemplo en el trabajo? ¿O amigos? No sé. Hay muchas partes donde el Señor quiere darnos como ese sueño de que pensemos y soñemos en grande. Dios quiere que nosotros soñemos en grande y no solamente a nivel espiritual, porque el Señor dice que si tú te encargas de las cosas de Él, todo lo demás vendría por añadidura. O sea, no solamente es pensar, sí es cierto que es importantísimo y es lo primero, pero también qué podemos hacer para que nuestra familia tenga la heredad. Si nosotros nos encargamos de las cosas de Dios, el Señor traerá heredad. A Él no le disgusta que nosotros también pensemos en que podemos dejarle algo a nuestra familia. El Señor es bueno, es grande. Si vemos las historias en la Biblia, en los diferentes siervos de Él, todos tuvieron su respaldo económico. Todos tuvieron respaldo económico. El Señor nos está diciendo, podemos pensar en grande. Podemos pensar en grande, no solamente conquistar a nuestra familia, sino conquistar a muchísimas personas. Y con base en eso el Señor también nos bendice. Dios en este pasaje bíblico nos da una promesa muy, muy hermosa. Y es a partir del versículo 20. Y es una promesa que yo quiero que tú la tomes para ti, que tú la repases, que tú te la aprendas, porque es una promesa donde el Señor te está confirmando que te va a dar todo lo que tú necesitas, que no vas a estar sola, que no vas a estar sin lo que necesitas para construir y hacer realidad tu sueño. Es como esa primera promesa de que todo lo que tú anhelas para Dios se va a dar, se va a hacer realidad. Y es la promesa, y esa promesa se encuentra y dice así, después del versículo 20. Entonces dijo David a Salomón, David el rey a su hijo Salomón: ten valor y firmeza, mujer. A ti te está diciendo,
Luisa, Berta, Sonia, Gloria, Mary Lucía, Vivian, Ceci, Diana Isela, Diana, Pati Rosa, a ti te está diciendo: ten valor y firmeza y pon tus manos a la obra. No te desanimes ni tengas miedo, porque el Señor mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te abandonará hasta que se acabe toda la obra para el servicio del templo. Ojo, toda la obra para el servicio del templo. Lo que tú vas a hacer será levantar muchísimas personas que también van a seguir sirviendo al templo de Dios. Pero no puedes desanimarte, no puedes desfallecer. El Señor va a estar contigo. Puede ser que en algún momento te caigas, pero haz como Jesús, que se caía, pero se levantaba porque tenía que llegar hasta el altar. Él era ese cordero que estaba entregándose en ofrenda viva al Señor. Y él te está diciendo: levántate, o sea, no te desanimes, sigue adelante. Él estará contigo. Y dice: aquí están los turnos de los sacerdotes y levitas dispuestas para el servicio en el templo. Te dice que aún contarás con personas conocedoras de la palabra, personas que sirven a Dios, que estarán contigo, que estarán ayudándote, que no te dejarán. Siempre contarás con personas que te van a orientar espiritualmente, que van a estar contigo ayudándote a levantar esa obra. O sea, no te desanimes, porque también estarán personas junto a ti, orientándote, ayudándote, ampliando más la obra que el Señor quiere para Él. Y dice: para todos los trabajos tendrás también la ayuda de toda clase de voluntarios, expertos en todo tipo de servicio, y los jefes y todo el pueblo estarán a tus órdenes. Me encanta esa palabra, a tus órdenes, porque nos está diciendo que nosotros podremos dar órdenes. Significa que hay una autoridad, que si nosotros somos princesas de Dios, definitivamente el Señor nos está concediendo una autoridad espiritual. Y Él pone a nuestro servicio personas precisamente no para que nosotros nos vanagloriemos y nos llenemos de orgullo y cosas que no son, de soberbia, no, sino para que nosotros, en la autoridad que Él nos da al hablar de la palabra de Dios, esas personas también se movilicen en el templo para que hagan la obra. No solamente la obra para transmitir la palabra, sino también para el servicio, porque todo templo necesita muchas cosas. Si poco a poco va creciendo esta comunidad y poco a poco uno se va dando cuenta que se necesita esa persona que esté pendiente de por ejemplo, estar sabiendo cómo está, si alguien está de cumpleaños, si alguien necesita oración, intercesión por algo, que esté pendiente si alguien se ha ido o no, para estar llamando, para buscarla. Si nosotros nos damos cuenta, poco a poco la comunidad se va ampliando. Y son los cargos que el Señor va a ir estableciendo en ese orden, porque Dios es un Dios de orden. Y nos dice: nosotras tenemos una autoridad para que podamos ordenar las cosas y para que las personas puedan hacer las cosas como a Dios le agrada. Y es una promesa hermosa, es una promesa que nos dice: no vamos a estar solas, no desmayemos o sea, quedemos quietos. El Señor nos ama y nos respalda en lo que vamos a hacer. Nos respalda cuando vayamos a orar en casa. Y es la invitación que yo las empiezo a hacer. Que en su casa, con tu familia, con tus hijos, te reúnas una vez a la semana, aunque sea una vez a la semana. Y una palabra de la que tú hayas estudiado en esa semana, trata de compartirla con tus hijos o con tus seres queridos. No tengas miedo, porque el Señor te va a respaldar.
Y el Señor quiere que tu casa sea casa de oración, ese Betel, y que esa casa de verdad le sirva a Dios. Cuando tú te encargas de enseñarle a tus hijos, dice, instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Si nosotros instruimos a nuestros hijos de pequeños, ellos no se apartarán del camino de Dios. Yo creo que todas tuvimos la oportunidad de niñas que fuéramos a la iglesia, que hiciéramos actividades en la iglesia, que la familia, la mamá generalmente era quien nos orientaba en ello. Y resulta y acontece que ahora que somos adultas, definitivamente nos damos cuenta que sin Dios no somos nada. Posiblemente en el tiempo de nuestra juventud nos alejamos un poco de Dios, hicimos un poco de locuras, nos perdimos, nos dimos unos buenos golpes, pero el mundo nos enseñó que solo de la mano de Dios lo podemos hacer. Entonces es la invitación que yo te hago precisamente, o sea, acércate a tu familia. Ay, al principio te van a decir, no, que, ay, no se more, no ore, ay, no, pero qué aburrimiento. La idea no es hacer una reunión muy larga, unos 15 minutos, una oración pequeña, 15 minutos para compartir lo que tú aprendiste de la palabra, pedirle algo de opinión a ellos de lo que entendieron, volver a cerrar con oración y poco a poco la palabra de Dios cumple su función en cada uno, porque Dios va a hablar al corazón de cada uno según lo que Él necesita. Y es de la forma como nosotros vamos a ayudar a nuestra familia a limpiar la mente de ellos. Es la forma como vamos a ayudarle a que su corazón sea ese terreno abonado donde la palabra de Dios se siembre. Y poco a poco esos principios que nos da la palabra de Dios, ellos van a empezar a recordarlos y les va a ayudar a ellos a tomar decisiones positivas para su vida. El Señor nos está diciendo que Él nos da esa autoridad. David le estaba entregando a Salomón lo que necesitaba para construir el templo. Esta noche el Señor nos está entregando a nosotras una autoridad para que empecemos a trabajar por nuestra familia, para que empecemos a orar con nuestra familia, para que empecemos a hablar de la palabra de Dios con nuestra familia. Y no solamente con eso, nos da una autoridad para que ahí donde tú trabajes, a donde tú vayas con una amiga o lo que sea, esa persona se va a acercar a ti y te va a preguntar o te va a comentar algo, y particularmente la palabra que Dios te dé es la palabra que tú debes transmitir, porque el Señor te está diciendo que te necesita para que tú seas su boca, para que Él pueda hablarle a las personas que lo necesitan, para que ellos también tengan la oportunidad de ser sanos y salvos. Y es lo que el Señor nos está diciendo. Yo sé que el mal querrá atacarnos, yo sé que el mal nos querrá desanimar, va a querernos mostrar las cosas como terribles, pero no crean esas mentiras. Acordémonos que son con los ojos puestos en el Señor para que nosotros no nos hundamos en el mar. Es con los ojos puestos en el Señor. Así la tormenta que se esté movilizando no nos va a asustar. Simplemente para la gloria de Dios nosotros seguiremos adelante. Entonces es la situación de que nosotros realmente tomemos esta palabra, la cojamos para nosotros, la creamos. Si es posible, imprímela, pégala, como dice la palabra, ponla en los postes de tu casa, en las paredes, visualízala. Tenla para ti, apréndela, constantemente declárala, porque es una palabra que el Señor hará realidad en nuestras vidas. En la medida que nosotros tomamos palabras, promesas que el Señor nos da y las reclamamos, en esa misma medida el Señor las va a ir ejecutando. Pero nosotros debemos reclamarlas, porque acuérdese cómo hacen los hijos. Ay, papi, usted me prometió tal cosa. Y uno, uy. Y más adelante digo, papi, pero tal cosa, tú me dijiste que me ibas a dar tal cosa y tal otra.
es la misma situación. Dios es nuestro papá, nuestro papito, si no, ¿para qué le decimos papá si no es nuestro papá? Y al Señor le gusta que nosotros le digamos, papito, acuérdate que tú me dijiste esta promesa, mira, yo estoy cumpliendo con mi parte. Porque generalmente uno le promete a los hijos cuando uno dice, si tú ganas el año te voy a dar una bicicleta, por ejemplo. Pues lo más seguro es que nosotros le digamos, papito Dios, yo me voy a portar así, pero cumple tú tu promesa. Y tu promesa me dice que esto. Y la primera promesa la podemos conocer ahí, en ese Primera de Crónicas 28 a partir del 20, que Él nos dé ese oro y esa plata para poder cumplir con el sueño, levantar ese templo para Dios, levantar esa iglesia para Dios. Y acordémonos que la iglesia somos nosotros, somos las personas. Nosotros somos quienes hacemos iglesia. Y por eso mismo es importante que nosotros le digamos, Señor, necesitamos el oro y la plata para poder levantar tu templo, para levantar tu iglesia. O sea, danos las riquezas en nuestro corazón, en nuestra mente, para que nosotras podamos realmente transmitir lo que tú necesitas y levantar iglesia para ti. En nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestras amistades, de pronto en alguna reunión que nos ubiquemos con otras personas. En fin, el Señor nos está necesitando para levantar ese templo, esa iglesia para Él, y que a partir de ahí los sueños que nosotras tenemos vengan por añadidura. Porque el Señor le gusta que nosotros soñemos con nuestra casa, soñemos con de pronto el carro si ustedes desean, con una solvencia económica, con pagar unas deudas, porque no es malo soñar. Al Señor le gusta que uno le diga las cosas, pero que el primer sueño sea realmente levantar casa para Dios. Realmente que tengamos esa casa, ese templo para Dios, y que lo material sea bastante secundario, porque eso viene por añadidura. Entonces, el Señor es hermoso con esta palabra. El Señor nos está diciendo, esforcémonos, seamos valientes. Él no nos va a dejar. Hoy el Señor te está diciendo a ti, princesa de Dios, que tienes un respaldo de Dios para lo que tú te has propuesto. Ahora, con relación a ese sueño que decías al principio, ¿crees realmente que Dios cumplirá su sueño en ti? Bueno, hay que decir, cada vez que nosotros tengamos ese sueño, digámoslo con más fuerza, con más seguridad. Acordémonos que el Señor está con nosotros. Yo tengo que declarar que mi sueño será una realidad, que mi familia será salva, que mi familia conocerá al Señor con seguridad, porque el Señor está conmigo. Me dará las herramientas necesarias para que ese sueño sea una realidad. Me dará las herramientas necesarias para que ese hijo o esa hija se convierta y sea lo que he soñado para Dios. Me dará las herramientas necesarias y lo que necesitaré hacer, ese oro y esa plata para convertir a ese esposo si es que está ahí todavía dudando. Me dará las herramientas necesarias para alcanzar de pronto a otras personas que son cercanas, a un papá, a una mamá, en fin, a nuestra familia en general. Pero tenemos que decirlo con seguridad, el Señor nos da las herramientas, nos da el oro y la plata, o sea, no nos dan metales materiales de lo más feo y lo más que no nos sirva, no, nos da lo mejor para alcanzar a nuestra familia para Dios, a esta casa para Dios. Y de acuerdo con eso nos proveerá para alcanzar nuestros sueños, esos sueños por el servicio que le podemos dar a Él, porque el Señor es hermoso, el Señor nos bendice
cuando nosotros le servimos a Él. Entonces hay que creer con seguridad, o sea, cada vez que oremos, creamos con toda la seguridad de que ese sueño será una realidad. O sea, no es un sueño, ya es una realidad en las manos del Señor, y eso lo tenemos que creer. Para que un sueño se haga realidad, son unos pasos específicos. Primero, tener ese sueño, ¿sí? O sea, pedirle al Señor que ponga en nosotros sueños. Acordémonos, los sueños son el lenguaje del espíritu. Una persona que sueña es una persona que está viva, tiene el aliento de vida del Señor dentro de sí. Entonces hay que pedir ese sueño. Hay que pedir la palabra, que es la promesa. Mire que tenemos una promesa, y es empezar a tener esa promesa con la firmeza de que se va a cumplir. Tercero, entonces empezarla a declarar, a confesar. Debemos confesar esa promesa que el Señor nos dio en su palabra. Tenemos que decirla sin miedo, porque al Señor le gusta que nosotros hablemos y nos apropiemos de las cosas. Tenemos que visualizar, o sea, empezar a ver el sueño, ver a nuestros hijos sirviéndole al Señor, ver a nuestro esposo sirviéndole al Señor, ver a nuestra familia salvos sirviéndole al Señor, conociendo de Dios, orando, estudiando la palabra, y todos esos sueños que nosotros tenemos, empezarlos a visualizar. Y la última, persistir, no desmayar. Ahí es donde cae claramente la palabra que dice no desmayar. Nosotros debemos persistir en ese sueño hasta que sea cumplido. Acordémonos que los sueños algunas veces se cumplirán rápido, pero otros se cumplirán a otro tiempo diferente del que nosotros pensamos, porque es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo nuestro. Entonces debemos persistir orando por la promesa, visualizándola, confesándola, y persistir hasta alcanzar el sueño. Son elementos muy importantes para que nosotros alcancemos esas bendiciones, alcancemos esos sueños de Dios, y definitivamente siempre confiar en que Dios está con nosotros. Podemos ver días oscuros, podemos ver que es el día más tremendo posiblemente, pero no dudes que Dios está contigo, te está cargando o te está llevando de la mano, o como te sientas más agradable con el Señor. El Señor en ese día oscuro, Él estará contigo, pero hay que hacerlo con firmeza, con claridad, hay que decirlo, creerlo, sentirlo, porque estamos en ese proceso de ser esas hijas de Dios. Entonces, con base en eso, si yo estoy en ese proceso de ser esa hija de Dios, tengo que pasar a un nivel de sentir la presencia de Dios, para poder llegar a vivir después esa presencia de Dios, vivir esa fe clara. Por eso es que tenemos que sentir la presencia de Dios primero. Y entonces, con esta palabra, mis princesas, que es una promesa que el Señor nos da para que sigamos en este sueño, en este alcanzar nuestras metas, en alcanzar nuestros sueños, definitivamente podamos agradar a Dios en todo momento. Porque los sueños en última son para agradarle, para bendecirlo y para honrarlo, y para decir que solo con Él nosotros podemos alcanzar nuestras grandes metas, para dar honor y gloria a nuestro Padre Dios. Sé que el Señor tiene cosas muy hermosas para todos nosotros. Posiblemente hemos estado pasando momentos duros, difíciles, pero en la mano de Dios todo va a ser para sonrisas, porque Él recoge nuestras lágrimas, porque se han derramado lágrimas, pero Él recoge nuestras lágrimas y Él las convierte en bendiciones. Entonces no dudemos de que esas lágrimas que hemos derramado, esos momentos dolorosos, el Señor los está convirtiendo en las bendiciones que tanto anhelas en tu corazón. Él trae el respiro, Él trae la restauración, Él trae la sanidad, Él trae la libertad. Y es una promesa para que creas que tus sueños Él ya los conoce.
ese sueño allá guardadito, porque todas tenemos sueños muy adentro de nuestro corazón. Ese sueño Dios ya lo conoce, y es un sueño que se va a hacer una realidad en las manos de Dios. Entonces, princesas, pongámonos en la presencia de Dios, cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro en reverencia a nuestro Rey, porque es nuestro Rey, es nuestro Señor, es nuestro dador. Y hoy en este momento, a ti, Padre eterno, las gracias te damos. Sí, han sido momentos duros, difíciles, han sido momentos de llanto, han sido momentos de angustia, Señor, han sido momentos de soledad, de dolor, han sido momentos donde posiblemente hemos sentido la traición, Señor. Nos hemos sentido a veces desesperadas, Señor. Pero Padre eterno, hoy, a pesar de esos momentos tan difíciles, te decimos gracias. Gracias, Señor, porque en todo tiempo tú has estado con nosotros. En todo tiempo tú nos has amado. En todo tiempo, Señor, tú no nos has dejado, no nos has olvidado, Señor. Hoy te damos gracias, Padre Santo, porque también esos momentos han formado nuestro carácter. Están formando esa experiencia que tenemos para poder compartir a otros, Señor, para que ellos también tengan la oportunidad de conocerte a ti. Gracias, Señor, porque para todo, Señor, obra para bien. Y tus pensamientos son más altos que los nuestros, Señor, y tus caminos mejores que los nuestros, Dios. Y si nosotros te pedimos algo, Señor, tus bendiciones son muchísimo más grandes que lo que nosotros te podamos pedir, Dios. Por eso hoy te damos gracias, Señor, te damos gracias por esta palabra que hoy tú nos das. Gracias porque es una promesa que anhelábamos tener, de que tú estás con nosotros y nos vas a dar lo que necesitamos para llegar a cumplir nuestros sueños. Gracias, Padre Santo, porque nos estás diciendo que estás con nosotros, Señor. Estás con nosotros, Dios. Que tú nos respaldas, que tú nos orientas, que tú vas con nosotros a nuestro lado y que no nos vas a dejar, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú estás obrando en nuestro corazón la sanidad. Estás obrando en nuestro corazón la libertad, Dios. Estás obrando en nuestra mente esa libertad, ese quitar esas tinieblas que el mundo había puesto en nosotros y por los cuales nosotros estábamos mal, Señor, Padre eterno. Tú, Padre Santo, misericordioso, gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor. Gracias, Señor misericordioso, porque nunca nos has dejado, Padre. A ti te alabamos y te bendecimos, Rey. A ti te alabamos y te bendecimos, porque tú mereces todo nuestro amor, Señor. Tú mereces lo más hermoso de nuestro corazón. Perdona tantas cosas que hemos tenido en nuestra vida, Señor, y que nos han alejado de ti. Perdónanos haber tenido en nuestra mente tantas cosas que nos hacían olvidar de estar en tu presencia. Pero aquí estamos, Señor. Queremos estar siempre contigo. Queremos enamorarnos de ti, Señor. Que de verdad tú seas nuestro enamorado. Y que después de ti vengan todas las demás cosas y personas también. Pero primero que todo seas tú nuestro enamorado. Nos tomamos de tu mano, Señor, porque queremos caminar contigo, Señor. Porque queremos escuchar tu palabra, escuchar tu dulce voz, escuchar tu cariño, Señor Padre eterno. Queremos que tú nos llenes. Gracias, Padre Santo, por tu cariño por nosotros, por tu amor por nosotros, por tu ternura. Gracias, Padre Santo, porque eres único, eres especial, eres el mejor. No hay un Dios como tú, Señor. Gracias, Padre Santo, en esta noche. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, por ese amor incondicional a pesar de nuestras traiciones para contigo. Gracias por tu fidelidad.
Gracias por tenernos paciencia, a pesar de que nos caigamos, a pesar de que volvamos a incurrir en nuestros errores. Gracias por esa paciencia que nos tienes y que nos sigues formando para que podamos alcanzarte. Solo el amor de un Padre tan hermoso como tú lucha para que sus hijos vuelvan a ti, Señor. Y solo tú puedes hacer eso, Señor. Gracias, Padre mío. Te pedimos por nuestra familia, Señor, para que ellos también puedan levantarse, para que ellos también te puedan conocer, puedan ser sanos, Señor, puedan ser salvos, Señor. Te pedimos por nuestra familia, para aquellos que en este momento están sufriendo, están angustiados, Señor, para que tú traigas la paz a sus corazones, Dios, para que tú les das esa esperanza, esa fe, Señor, de que todas las cosas serán mejor, Señor. Gracias, Padre mío, porque sabemos que también tú traerás a ellos ese respaldo a nivel financiero, o traerás la provisión que necesitan, Señor, para salir de esas dificultades que puedan tener. Gracias, Señor misericordioso. A ti la alabanza, la gloria, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Y todo este momento, Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, y también te ponemos en tu presencia a Marina. Señor, tú la soñaste. Tú le diste ese temperamento, Dios. Padre Santo, tú también conoces cada momento lo que ella ha vivenciado, cómo ella piensa las cosas, Señor. Yo te pido que hoy tú extiendas tu mano sobre su vida, Señor. Que tú traigas la paz, la calma, el amor, la tranquilidad, Señor. Que traigas la restauración, Señor, para que su temperamento, Señor, sea sano, su carácter igual, Dios. Para que ella pueda realmente, con esa fuerza que ella tiene, porque solo es cuestión de la fuerza que ella tiene, Señor, pueda bendecirte y alabarte, Señor. Gracias por esa vida, Señor misericordioso. Hace 15 años ella vino a esta tierra, a este mundo, vio la luz de esta tierra, Señor. Permite, Señor, como dijo Jesús de Nazaret, no que la apartes del mundo, sino que la guardes de él, Señor, porque ella es tu hija, Señor. Y mientras su mami se dedica también a las cosas de tu reino, Señor, que tú guardes a su hija preciosa, Señor, en estas 15 primaveras, Señor. Tú eres maravilloso, Padre eterno, porque sé que tú tienes en ella a ese Saulo, posteriormente Pablo, fuerte, radical, ese ser maravilloso que definitivamente fue un gran siervo tuyo. Tú has puesto en ella un espíritu de fortaleza, Señor, para ella ser esa sierva tuya que te ame, Señor. Guárdala. Ponemos hoy un cordel de triple doblez alrededor de ella con el fuego del Espíritu Santo para guardarla de todo mal, y un cerco de ángeles, Señor, que aleje sus enemigos, para que ella siempre te vea a ti y te alabe, Señor. Guarda su integridad, su salud. Guárdala de todo mal y peligro. Pero, Señor Padre Santo, pon a su alrededor esos ángeles maravillosos que le hablen de tu palabra, para que ella se enamore de ti y sea tu sierva. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú estás obrando en ella y que en todo momento, Señor, tú la guardarás para tu obra, Señor. Gracias, Señor misericordioso, por su vida y por la vida de su mami, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, yo pienso que para mí lo más importante, a pesar de que soy nueva y apenas llevo 2 días, yo pienso que Dios de muchas formas me está diciendo que voy por el camino que las decisiones que he estado tomando
o lo que he estado sintiendo en realidad, más que decisiones que he estado tomando, están siendo dirigidas por Él y que me está poniendo en mi camino las personas que necesito para poder alcanzar lo que Él tiene preparado para mí y para mi familia. Si yo persisto, si yo continúo, el Señor no me va a desamparar, no me irá a abandonar en ningún momento de la vida. Que debo seguir persistiendo hasta alcanzar todos mis sueños. Y para lograr esos sueños, debo cumplir con la palabra, leer la palabra, comprenderla, entenderla, declarar que esos sueños que tengo en mente se me van a cumplir, visualizarlos en todo momento, sea el sueño que sea, y lo voy a visualizar y lo voy a alcanzar, pero voy a persistir todos los días de mi vida, pensando en Dios, dándole gracias a Papito Dios, siendo bondadoso, misericordioso y humilde. Gracias. Gracias a ti, princesa, y gracias por compartirnos. ¿Quién más nos quiere compartir? ¿Qué le dijo hoy Dios? Más que cumplir mis propios sueños, es que Dios pueda cumplir sus sueños en mí. Amén. Eso pienso que fue lo que más me tocó en esta noche, porque a veces pensamos solamente en alcanzar nuestros sueños, pero es más importante que Dios alcance su sueño en mí, que yo me preste para que Dios pueda cumplir sus sueños. Necesito ser, como dijo la princesa anterior, que necesitamos ser persistentes, no desistir, que aunque a veces veamos que el agua nos da por el cuello, no, seguir con la fe que Dios está en todo momento con nosotros, aún en los momentos más malos, inclusive está más tiempo con nosotros, guiándonos, dándonos la esperanza, la paz, pero a veces nuestra parte humana sale a flote por encima de Dios, por encima de nuestro pensamiento, está más en lo humano que en lo divino. Y a veces eso nos hace flaquear para alcanzar todos nuestros sueños y permitir que Dios alcance su sueño en nosotros. Amén, princesa. Muy bien, Pati. Gracias. Vivi, ¿ibas a hablar? Sí, mira, yo creo que sea mucho o poquito el tiempo que hemos estado en la comunidad, Dios nos ha ido transformando permanentemente día tras día, y eso hace que seamos nosotras instrumento para dar testimonio. No tiene que ser cosas espectaculares, son cosas sencillas del diario vivir, que para nosotros puede ser algo muy normal, pero para otros hermanos de la comunidad pueden servir de mucho. Cualquier testimonio, cualquier palabra de aliento sirve para nuestros hermanos, lleven mucho o poco tiempo. Entonces, pedirle a Dios que nos siga utilizando como instrumento para llegar a otros hermanos, a otros seres queridos, a otros amigos conocidos. Él nos tocó muy profundo en nuestro corazón porque tiene algo muy grande para nosotros y debemos aprovechar esto para llegar a muchas personas y ser nosotros ese instrumento para utilizarnos y llegar a los demás. Amén. Gracias, Vi, amén. Así es. Moni, muchas gracias. La verdad es de que no soy muy expresiva, me cuesta mucho trabajo, pero tengo mucha paz, mucha tranquilidad que hacía mucho tiempo no sentía. Yo
yo pasé mucho tiempo de mucho dolor, alejada de Dios, y realmente me siento bendecida de estar en el camino correcto, el cual nunca debí salir. Pero el que uno persiste y esté siempre cerca de Dios y recordándole, como tú dices, o sea, como un niño a su papá: papi, ayúdame, no me dejes sola. De hecho, a mí poco leo la Biblia, pero hay un Lucas 18 es un texto bíblico, de hecho mi favorito, porque ahí dice que hay que orar sin desanimarse, que siempre debemos estar recordándole a nuestro papi Dios nuestras necesidades. Yo te agradezco y les agradezco a todas. Para mí pues es algo nuevo, pero realmente me siento muy feliz y muy chiqueada por Dios. Gracias, Isela, muy amable. Bueno, lo que yo estaba diciendo es la palabra hoy me deja, Padre misericordioso, es que confíe en Él, que continúe confiando en Él, que Él no los es necesarios. Y sí, han sido muy evidentes, hay muchas cosas que han ido cambiando en nuestra familia, en mi hogar y en mí mismo, pero hay que continuar. Así es, Gloria, así es, hay que seguir adelante. Bueno, princesas, para recomendarles pues en las diferentes actividades que se hagan a través del Skype, en lo posible pues tratar de cerrar los micrófonos o apagar otros aparatos electrónicos, porque se escuchó, no sé quién sería la que tenía el televisor prendido, se escuchó durante toda la asamblea. Entonces para que tengamos presente eso, o si no, cerrar los micrófonos, pero en lo posible dediquémosle, como decíamos la vez pasada, pues en el tema pasado, lástima que no quedó grabado, definitivamente dedicarle el tiempo a Dios, y es a Dios, o sea, concentrarnos en lo que el Señor nos quiere decir, y ya después pues seguimos con lo que el mundo nos atraiga, y poco a poco el Señor va moldeando en nosotros. Y pues gracias por estar aquí presentes esta noche, que el Señor me los bendiga mucho, que de verdad esta semana sea de grandes bendiciones. No olviden sus sueños, y si no lo tienen, empiecen a pedirle al Señor que les ponga un sueño, qué es lo que Dios quiere para sus vidas, para su familia, y pidan una palabra específica, y sobre esa palabra empezar a confesarla, a visualizarla, a persistir. Como esos niños, cuando nos están pidiendo lo que nosotros les prometemos, nosotros también podemos hacerlo con nuestro papito Dios. Y que pues el Señor nos dé buenos sueños esta noche y toda la familia esté bendecida. Mis amores, un abrazo para todas. Que descansen. Que descansen. Bueno.